Desconoce de una mena nidia onde está el origen de Avilés, pero de suru que sabemos que hubo un asentamiento, por lo menos desde la dómina romana, del terreno que güey ocupa la ciudad de Anguaño. Y cuando y concede Alfonso VI el fuero a lo cabero del siglo XI, cuando exposiga la ciudad. Asina, Avilés, junto a Uvieu, son esa dómina los dos únicos noyos asturianos que formen ciudad. A más, dambes consoliden su esporpolle al empar, al través de un comercio que une la meseta con las costes atlántiques, transformándose en el puerto de Uvieu y Peraciu del de Lleón. Ciudad medieval. La cadarma urbana avilesina fórmase na dómina medieval. Asina, apréciase dos cais principales travesaes perpendicularmente per otras dos secundarias, con la forma de dos H superpuestas. La muralla allevántase en el siglo XIII y tenía 5 entraes que coincidían con los caminos principales que daquella comunicaban la ciudad con otras poblaciones como Uvieu o Grau. Fuera de esta muralla estaba el barrio de pescadores de Sabugo, con entidad propia, que no necesitaba de la villa para regir el su furrulamiento. La folí de sal en Avilés, el más importante de Asturias, y lo que explica la evolución de la ciudad medieval y la concesión de la misma con las principales ciudades atlánticas. De ese dominio, la ciudad emburre en el siglo XV, y es por ello que los reyes católicos van dar a Avilés un mercado franco de alcabala para sofitar la su recuperación. El enanchamiento barroco. La ciudad entama en estas fechas una serie de obras para mejorar las condiciones de vida. Faciendo una casa con cello, traíes de agua, empedrar les cais, mejorar nas pontes y entraes a la villa y el puerto. En el siglo XVI non hai mucho espacio dientro les muries de la villa, necesitándose ofertar por parte del concello viviendas para dar a bellugo a un buen número de familias que iban a Avilés a traballar. Sur de Asina, la cai galeana. También, por mor de la iniciativa privada, fórmase otra cai sobre el arrabal medieval con un buen número de viviendas en Ribero. Y en esta dómina, el siglo XVII, cuando vamos a encontrar un gran labor transformador de la ciudad por la oligarquía yariega y los sus palacios. La industrialización. La ciudad se esparce con el surgimiento de la ría que entraba en el año 1826. Ello va a hacer posible la conexión de los dos núcleos independientes hasta ahora, Sabugo y la villa. 6 años más tarde, entama a tirarse la muralla que desde el siglo XIII formara parte de la semella del noyo urbano. A lo caberu del siglo XIX, noyos como el de Villalegre ven transformados el sosen rural para ir empompinándose a otro de calter indiano burgués. Esta nueva burguesía sigue con el desdolque del tesiu industrial que ya entamara en el capital foriato con las fábricas de vidrio, textil. Metidos na metada del siglo XX, prodúcese el mayor cambio de la cadarna de Avilés. La llegada de miles de personas a trabajar a las grandes empresas públicas afitadas a ambos xaos de la ría, fai que la ciudad medre, convirtiéndose el espacio rural entre las poblaciones de la Redolada y la villa en barrios para bellugar a toda la xente trabajador. La ciudad de Anguaño. Esta actividad industrial del siglo XX que transformó a Avilés va dando paso al desendolcu de la actividad turística, dándose asina un cambio en el modelo económico y empovinando al sector terciario como un finxu de importancia en la producción y el trabajo en la ciudad. Güey Avilés está la gueta de su sitio en el mapa, de mientras espera el desendolque de proyectos como el área metropolitana, que la pongan de nuevo en el lugar que corresponde.